protestantedigital.com. En Diálogos recibimos a Shai Shemer. Bienvenido, Shai. Bien hallados, muchas gracias. En estos días el presidente Obama hizo declaraciones públicas relacionadas con Israel y más concretamente con las fronteras de Israel, que es tema que se encadena con la guerra de los 6 días. ¿Qué decimos de esto, Shai? Bueno, en cuanto a la política exterior americana, que fue siempre una política congraciada con el Estado de Israel, no por un capricho, ni tampoco por se puede decir, un dedazo de un presidente, ya que sabemos que los americanos en su política exterior y sus intereses en el mundo no trabajan en ese sentido y de esa manera. Simplemente los intereses de Occidente, viendo también que Europa depende del guardador de una parte del mundo, que es los Estados Unidos, el representante de todo este conglomerado de democracias es el Estado de Israel, que lucha denodadamente no solo por su propia existencia, sino que es una especie de muralla y de filtro a todo lo que se genera y se cocina en aquella zona en cuanto a todos los movimientos o fuerzas que pueden desembocar en una agresión más amplia a Occidente. Cuando se hablaba de esto, hace 20 años se hablaba como de una excusa, se hablaba como de una exageración para justificar algunos actos. Sin embargo, la historia fue dando a entender que esos movimientos de tipo, se puede decir, basados en el fanatismo islámico y su reivindicación como hacedores de la paz mundial, pasando por las armas a todos aquellos que se niegan a aceptar esta doctrina, se fue haciendo una realidad y ya se extralimitó de focos locales a parte del mundo, y no debemos ir más lejos. La explosión o el atentado que hubo en Buenos Aires del edificio de la AMIA, que causó más de 120 y pico de muertos, y cómo Irán estuvo relacionado con esto. Y todas estas cosas que fueron trascendiendo hasta que la violencia pasó al mismo continente europeo, y como no vamos a recordar el 11 de septiembre. Por eso el trabajo de Israel es fundamental en aquella zona para defender los intereses. No obstante, los países que rodean a Israel alegan también de que Israel puede usar su balance estratégico en contra de ellos en forma injusta, por lo tanto hay que mantener un balance estratégico equidistante. Y es así que los Estados Unidos tienen ventas de armamentos, tanto a una parte como a otra, pero entran otros proveedores, como los coreanos, la Unión Soviética y puede ser también los chinos y a veces los franceses, aunque estaban más controlados por la Unión Europea, a abastecer a estas partes, y pueden crear un balance muy desigual, como ahora el presidente de Israel, Shimon Peres, está pidiendo a Rusia que deje de enviar provisiones de armamento a los sirios. Esto se pidió durante décadas, no obstante se está aprovechando la coyuntura de este momento que se está viviendo de represión salvaje en Siria. Salvaje no es este momento, sino que todo el régimen sirio es salvaje, aunque en Europa nunca se quiso reconocer lo que ya se sabía. Y esta represión salvaje tiene también un problema muy serio, que si se hace con el poder, el ejército, y Assad se va del poder, esto podría desembocar en una fuerza indómita con un armamento muy poderoso muy cerca de Israel. Sabemos que están frontera con frontera. Aquí el mundo va a reconocer que el problema palestino es simplemente una cortina de humo del mayor problema que tiene el Medio Oriente, que son las potencias que están armadas para iniciar guerras de destrucción total, cosa que los palestinos no están en esa categoría. Sí, cuando estás hablando de destrucción total, evidentemente estás hablando del propósito declarado, entre otros, del presidente de Irán de hacer desaparecer de la faz de la tierra a Israel. Bueno, cuando hablo de destrucción total, hablo de que Israel, según los rumores que existen en el mundo periodístico y también en sectores de mucha seriedad, de que posee
más de 90 bombas atómicas, y tenemos que entender que Israel es una potencia misilística que ha superado en misiles de intercepción a los Estados Unidos, y que también en su pequeño territorio no tiene profundidad estratégica, en cuanto que su retaguardia y su vanguardia están prácticamente codo con codo, Israel podría llegar a desencadenar una defensa legítima para ellos, por supuesto, y desencadenar así un conflicto de subsistencia. Por lo tanto, ese es el alegato de los iraníes para armarse, pero imaginemos que saliendo de la boca de un dirigente que quiere borrar un país del mapa, pues empezaría por uno y seguiría por otro. Por eso las armas bélicas que hay allí, algunas son convencionales, pero también convencionales de destrucción masiva, como pueden ser misiles de largo alcance, y también hay lo que se llama armamento biológico. De esta manera ya hubo muchas veces un riesgo de una guerra nuclear en 1973, en octubre, cuando Israel rodea la tercera armada egipcia a 30.000 hombres, y en ese momento son los americanos con los rusos que llegan a una alerta que basada del 1 al 5 y con un nombre de DEFCON. Llegaron a DEFCON 2, que prácticamente estaban al borde de un ataque misilístico de gran envergadura, porque se enfrentaron los barcos rusos con la sexta flota americana en el Mediterráneo. Se enfrentaron, quiere decir, se midieron por sus clientes, uno los israelitas, pero los americanos, y otro los egipcios y el conjunto de naciones árabes con los rusos allí en octubre del 73, en la famosa guerra del Yom Kippur. De todas maneras, y yendo un poco más digamos, a los últimos acontecimientos, el planteamiento del presidente de Estados Unidos de que haya nuevamente la división de la capital Jerusalén y de restaurar las fronteras anteriores a 1967, plantea muchísimos interrogantes, mucho más que las respuestas. Aquí no se trata de principios de pertenencia a la tierra solamente. Los israelitas saben muy bien que no tienen hoy profundidad estratégica. Es decir, no existe con el armamento moderno. Lo que en 1948 o 1967 implicaba una defensa de profundidad, 40 kilómetros, 50 kilómetros, hoy es un absurdo. No obstante, da la sensación que esa profundidad estratégica permite tener unos segundos de ventaja que en el caso de Israel siempre fueron muy bien utilizados. Aún unos segundos pueden ser bien utilizados cuando se trata de salvaguardar fronteras tan estrechas. Además de todo esto, tenemos que comprender de que no existe solamente el problema militar, ejércitos contra ejércitos, sino que todos los movimientos insurgentes que trabajan, tanto el Hezbollah en el Líbano, como el movimiento de los kurdos, que también está trabajando en Siria y también en Irak, y tanto como los movimientos que están contra los ayatolas, y los hermanos musulmanes, todos estos movimientos que parecen reivindicar algo mejor, tienen en sus raíces realmente un endémico problema que aflorará después, que es su concepto, su concepción ideológica de lo que es la vida y la convivencia. Y no son muy diferentes, solamente que tienden a representar a distintos sectores de la población. Por lo tanto, hay un problema muy generalizado y Israel también lo tiene en cuenta. De esta manera, volver a la frontera del 67 trae bastantes problemas, desde a que te dejan sin automóviles porque las fronteras son muy endebles y se roban automóviles, desde que cualquier persona puede iniciar un acto de autoinmolación, desde que simplemente con una arma liviana significa una ametralladora, se puede hostigar a la otra parte y no es necesario tener ningún armamento sofisticado. Eso ocurrió hasta 1967, cuando el lago que está en Galilea, llamado el lago Quinéredo de Tiberíades, era frontera con los sirios. Directamente los sirios desde una montaña hostigaban al lago, a las embarcaciones hasta la mitad de ese lago, simplemente con armas convencionales. Israel, para poder vivir dentro de fronteras seguras, tuvo que alejar ese tipo de amenaza, y entonces sí, si alguna de las partes quiere usar armamento diferente, será respondido de la misma manera. Es muy difícil tener controlado 500 kilómetros de frontera
es muy complicado, y a pesar de que se controla, es agobiante, es costoso y es también inútil muchas veces. Siempre se puede colar algo a través de esa frontera. Por eso, llegar al conflicto del 67, a las fronteras, sabiendo que los cascos azules de las Naciones Unidas siempre han tenido un valor muy relativo, y una fuerza de paz americana o combinada podría cambiar el día de mañana simplemente con un cambio de gobierno americano. Así que los israelitas tienen muy claro que no tienen con quién hablar del otro lado, y que del otro lado hay muchos conflictos internos, los hubo siempre, y tenemos perspectivas que seguirán así. Sí, eso lo está demostrando los acontecimientos, incluso los que están ocurriendo en Siria, que a pesar de que se estaban tratando con alguna actitud benevolente por parte de la prensa occidental, en estos últimos tiempos la oposición parece haberse organizado y el fin de al-Assad parece estar más cercano. Pero el actual presidente de Siria es tal vez un aprendiz muy novato con respecto a su padre. Y el fin de Assad no significa el fin del sistema. Tenemos que saber que los sirios viven bajo dictadura y bajo opresión, en donde distintas partes están siendo absolutamente desplazadas, la prensa libre no existe y las garantías individuales tampoco, ya prácticamente por 3 décadas. Que el mundo occidental convive y converge con estas cosas haciendo un alto de silencio. No olvidemos que Assad fue recibido aquí como Gaddafi y como Ahmadinejad con todos los honores en España no hace mucho tiempo, y mientras las presiones de Amnistía Internacional y las evidencias caían, política es política y relaciones internacionales son relaciones internacionales. Hay mucho lo que hablar sobre este tema, pero esta semana recuerda aquella guerra, ¿no? La guerra de los 6 días. La guerra que en junio de 1967 causó estupor en el mundo por el fugaz combate y los resultados del mismo. Podemos decir que el 5 de junio, en 4 horas, Israel había conquistado ya una guerra que duró 6 días, donde intervinieron Egipto, Jordania, Irak y Siria, y que esos 4 países muy bien pertrechados y con decisión total de sacar esa presencia para ellos occidental, no tuvo más que 4 horas para resistir. Y luego de eso, indudablemente, los días que siguieron fue para afianzar esa victoria y aumentar el territorio, que no se pensaba que eso hubiera sido posible, en 4 veces más, de 20.400 kilómetros cuadrados a 80.600 kilómetros cuadrados, lo cual le dio a Israel una euforia de victoria que pagará muy caro por su ablandamiento en 1973, cuando nuevamente Jordania, en este caso Siria y Egipto, atacan en aquel famoso día del Día del Perdón, del Yom Kippur, y pilla Israel en una situación de debilidad política y de debilidad de alerta que casi le cuesta su propia existencia. Podemos adelantar un poco más las precisiones a propósito de cómo fue aquella guerra que, si se permite la expresión, fue ejemplar en cuanto a su ejecución. Bueno, en aquel lugar había una guerra de paz de las Naciones Unidas en el canal de Suez, que después de un conflicto, cuando los ingleses y los franceses invadieron junto con los israelitas la península de Sinaí ante la amenaza de nacionalización del canal de Suez. Luego de esa guerra, llamada la Guerra del Sinaí de 1957, estuvieron ahí la UNEF de las Naciones Unidas. Egipto pide que se retire esta fuerza y va acumulando tanques en un alto número y soldados, más de 100.000 soldados, en la frontera, y le quita a Israel en la navegación del estrecho del Tirán para poder salir a través del Mar Rojo con sus barcos. Frente a estas disposiciones de Egipto y frente a las declaraciones de la prensa, estaba en vista que iba a haber un conflicto muy fuerte, siendo que el presidente de Egipto,
Gamal Abdel Nasser, en aquel tiempo, había empezado un movimiento que se llamaba el panarabismo, y debemos recordar que los presidentes en Egipto, por ejemplo, son considerados como padres de la nación. Sus cuadros están en todas partes y demás. De esta manera, comienza Israel a percatarse de que su existencia, con 3,5 millones de habitantes y 19 años de existencia y no mucha experiencia militar acumulada frente a países que estaban mucho mejor armados y tenían combustible, comienza a preocupar. Ya en mayo de 1967 Egipto solicita la retirada de los cascos azules y de esta manera ya la presión popular en los países y en los países que estaban interviniendo hace que los mandatarios se animen mucho más a hablar en términos de guerra y de conflicto. Israel mostraba cierta sapiencia, pero sabemos por los documentos de que estaban muy atemorizados. Es el mismo comandante en jefe del ejército, Yitzhak Rabin, que fue a posteriori primer ministro asesinado, el que estaba muy dudoso. Y también el ministro en aquel tiempo de defensa, Moshe Dayan, aquel que le faltaba un ojo, trabajaron de una manera fugaz, utilizando armamento hasta ese tiempo francés e inglés, lo cual después de esa guerra dejaron de recibir por un tipo de, digamos, relaciones exteriores y conflicto de exteriores, y utilizando esos armamentos que se equiparaban al de sus enemigos, hicieron esa estrategia de atacar en las primeras horas. Los aviones de Israel volaron a baja altura y en el momento preciso que se elevaron, los radares egipcios les identificaron, y cuando los aviones de Egipto comenzaron a calentar sus turbinas, fue ahí que Israel utilizó los cohetes termodirigidos y pudieron destruir casi 300 aviones egipcios en las primeras 4 horas, lo cual les deja el cielo limpio de amenazas, y ahí comienza la victoria final. Esto fue en 4 horas y 6 días, algo que asombró al mundo y principalmente a estos enemigos y estos países que quedaron boquiabiertos, como un país formado por inmigrantes y por nativos que hace prácticamente no pelean por 19 siglos, cómo pueden enfrentar a 4 ejércitos y a tanto apoyo popular y ganar una guerra en 4 horas. Realmente un efecto que a mí me ha dejado cuando era pequeño. Recuerdo vagamente estos hechos y lo que se avecinó después, los comentarios y la euforia de cómo esto ha sido posible. Y bueno, desde luego motivo para la euforia había más que sobrados, porque fue absolutamente espectacular, y también demostró otra cosa, que los ejércitos de los países árabes no eran todos los eficaces que cabía esperar. Lo que pasa es que evaluaron correctamente a Israel según un aspecto militar, ya que sus asesores eran los rusos, y ellos tenían una evaluación correcta de Israel. Superaban a Israel 3, 4 y 5 veces el número de armamento y personal. Todo el personal de los países intervinientes estaban adiestrados, y simplemente por una guerra de desgaste, un problema humano, un problema de alimentos y un problema energético, es decir, por todos estos aspectos que podrían generarse, Israel tendría que capitular. Y dentro de la opinión militar no hay ningún experto que opinaría lo contrario. Es decir, el problema está que no sabían ellos, ni los rusos, ni los americanos, a quién se estaban enfrentando. Se estaban enfrentando al mismo ejército, o a un ejército que proviene o está ligado a un pueblo que tiene una trayectoria histórico-bíblica que tal vez hay que tener en cuenta para analizar estos temas, saliendo de la simple lógica de la estrategia militar y entrando en temas más místicos y más bíblicos. Es el mismo rey David, en 1 Samuel 17, que se jacta frente a los soldados de Israel, comandados por el rey Saúl, ¿por qué tienen tanto miedo frente al gigante Goliat? Y le dice, ¿quién es este incircunciso
que desafía a los ejércitos del Dios viviente. Esos ejércitos del Dios viviente indudablemente no eran tal vez ese ejército que le estaba escuchando a David. Sin embargo, en algún lugar estaban, porque esos ejércitos del Dios viviente están constantemente en aquel lugar. Ya lo dijo el profeta Eliseo cuando se vio amenazado y su sirviente le dijo, estamos solos. Y entonces le pidió a Dios que le haga ver, y vieron todas las montañas llenas de soldados y de ejércitos listos para la batalla. Este es un tema muy interesante porque se han tomado relatos de la guerra que están en los libros de guerra como curiosidades, y son curiosidades para algunos y para otros, como para mí, ya son hechos muy relevantes, ya que hay batallas en la guerra de los 6 días que no se pueden comprender, como en este caso, si una dotación de tanques egipcios van avanzando hacia una dotación que es la mitad de tanques israelíes y salen despavoridos sus tripulantes y dejan los tanques en la posición en donde estaban. Los israelitas van a la persecución y cuando les pillan, les interrogan y les preguntan por qué habían huido. Y dicen porque habían visto dotaciones y dotaciones de tanques frente a ellos. Eso quedó relatado en los libros de guerra y es muy interesante. Son relatos curiosos que no se tomaron en cuenta desde el punto de vista militar, depende quién sea el que los lea. Si lo leemos a la luz de David y a la luz de Eliseo, entendemos qué fue lo que pasó. Yo creo que este aspecto que estás mencionando, sin la menor duda, debería aplicarse a todas las cuestiones vinculadas con Israel, porque, por ejemplo, cuando se dice Jerusalén debe ser dividida, es verdad, eso es un propósito de hombres, pero evidentemente no es el propósito de Dios. Si nosotros leemos el Salmo 122, para los que leemos la Biblia y para los que nos interesamos, porque la Biblia es un desafío a la mente racional. Y si bien hay que tener muchos conocimientos a veces para leer la palabra, porque nos metemos en la lingüística, la filología, los textos comparados, ese mismo conocimiento es el que nos puede plantear una disyuntiva cuando debemos optar por una interpretación absolutamente diferente a lo que nuestra lógica nos está imponiendo. Y es, por ejemplo, que en las batallas que Israel está librando y en las batallas que Israel ha ganado en la historia, siempre está presente el tema de los pactos y el tema de que el Dios de Israel guarda a su pueblo. Si tomamos en base de que en Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 11 y 12, dicen que los ojos del Señor están todo el día y todos los días guardando aquella tierra, implica a sus habitantes. Y desde que, por ejemplo, Amós 9:14 habla de que los retornará a la tierra, los plantará allí y nadie los moverá, yo el Señor, por ejemplo. O por ejemplo Ezequiel 36:20 en adelante, donde el Señor, digamos, furioso porque la santidad de su nombre no está siendo llevada adelante con una talla por sus escogidos, Él hará una gran santificación de su nombre, recogiendo a los israelitas de todas las tierras a donde Él los ha arrojado y los traerá al país que les prometió a sus padres, solo para santificar su nombre ante las naciones y para que las naciones teman delante de un Dios que hace ese acto tan milagroso que hasta un mono se podría dar cuenta de que eso no es natural. ¿Cómo se va a recoger un pueblo disperso por 2000 años? Se los traerá a un país y convertirá ese país en un vergel y podrán combatir contra todos sus enemigos, 10 veces mayor que ellos, y ganarán todas las batallas. Eso dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, no, lo hago por la santidad de mi nombre. En definitiva, todo el Señor lo hace para su propia gloria y para la gloria de su nombre, entendiendo que somos meros instrumentos, y en este caso Israel es una infalible elección de Dios, ya que Dios no tiene los pensamientos del hombre y ha escogido a Israel como su pueblo primogénito entre las naciones y lo llama hijo en Éxodo 4:22. La infalibilidad del Dios de Israel es total.
y por eso sus decisiones serán victoriosas. Hay de aquel que porque no entiende el proceso o está influenciado por la razón o tal vez por la moda o por los prejuicios o más allá por la ignorancia, por no entender el proceso, desdice al Dios de Israel en cuanto a su elección y su infalible decisión de cumplir la palabra en forma total. En estos momentos hay muchos menos personas que dudan de esto, pero hasta la mitad del siglo XX había muchos teólogos principalmente que dudaban de lo veraz de esta palabra. Por eso es que quienes nos llamamos seguidores del Señor Jesús debemos reflexionar cada vez que leemos informaciones sobre Israel, que leemos informaciones sobre lo que está ocurriendo en los países árabes, que debemos recordar siempre que en toda esa información, en toda esa cantidad de acontecimientos que van ocurriendo, siempre está sobre ellos la voluntad soberana de Dios. Bueno, hay que saber si se toma textualmente algunos aspectos de la Biblia o no se los coge en esa veracidad. Esos aspectos tienen que ser claros. Si, por ejemplo, el Salmo 105, en el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10, habla de que hay un juramento sempiterno por 1000 generaciones para dar la tierra de Canaán por juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, establecida a él por decreto, y a Israel por pacto sempiterno, el cual se dará esto como parte de vuestra heredad, y que nadie toque a mis ungidos y nadie toque a mis profetas. Esa absoluta declaración del Salmo 105 para muchos tal vez no fue relevante. Pero Isaías 14:24 nos dice que ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y asimismo el mismo profeta en el capítulo 46, versículo 11 dice: yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. El propósito de Dios no puede ser entorpecido cuando en su escritura está tajante. Sin embargo, hasta el siglo XIX, finales del mismo y principios del XX, nadie, por decirlo así, apostaba a que esto podía ser posible. Hay personajes del mundo cristiano que sí trabajaron arduamente confiando a ciegas, se podría decir, y contracorriente de que todo esto iba a ocurrir cuando todavía no se sabía. El objetivo fundamental de todo esto es que salga un nuevo hombre y que se pueda abolir la división de los campamentos para crear una nueva criatura. Ese es el objetivo, que mediante la reconciliación en la cruz, como dice Efesios 2, 13, 14 y 15, se pueda crear una nueva visión de Dios, un nuevo diseño, por llamarlo así. Esto es muy importante porque aboliendo los prejuicios y las leyes de las ordenanzas creadas por los hombres, a través de la venida del Mesías se intenta crear una nueva situación, siempre que la teología no aleje a los campamentos, sino que la teología vaya en esa restauración y en esa convergencia a través de la cruz. Hay que leer con mucho cuidado las Escrituras y con mucha amplitud para darnos cuenta de que el pueblo de Israel, junto con lo que llamamos la Iglesia o el cuerpo del Mesías, conformarán un solo pueblo, y un pueblo que está llevando un proceso de unificación a través del plan de Dios, aunque en la práctica los campamentos estén disuadidos a no hacerlo por el momento. Aquí entra un elemento nuevo, que es el mundo islámico, que si bien no entra como participante de dos pueblos que se están uniendo, sino como una tercera posición, que no podría yo arriesgarme a decir, a quién representa o cuál es el plan final, pero indudablemente está por el momento en disuasión total con los dos campamentos, más con el pueblo de Israel y evolucionario contrariamente con el mundo cristiano.
cosa que se está manifestando con mayor claridad la posición, esta tercera posición. Es hora entonces de que tanto el pueblo de Israel, por ejemplo, como el mundo cristiano vean los puntos en común que siempre tuvieron y que fueron dados justamente para crear a través de ellos una indisoluble unidad. Gracias, Shai Shemer. Aquí lo dejamos. Gracias y hasta la próxima edición de Diálogos. Gracias a vosotros. protestantedigital.com. Un capricho, ni tampoco por se puede decir, un dedazo de un presidente, ya que sabemos que los americanos en su política exterior y sus intereses en el mundo no trabajan en ese sentido y de esa manera. Simplemente los intereses de Occidente, viendo también que Europa depende del guardador de una parte del mundo, que es los Estados Unidos, el representante de todo este conglomerado de democracias es el Estado de Israel, que lucha denodadamente no solo por su propia existencia, sino que es una especie de muralla y de filtro a todo lo que se genera y se cocina en aquella zona en cuanto a todos los movimientos o fuerzas que pueden desembocar en una agresión más amplia a Occidente. Cuando se hablaba de esto, hace 20 años se hablaba como de una excusa, se hablaba como de una exageración para justificar algunos actos. Sin embargo, la historia fue dando a entender que esos movimientos de tipo, se puede decir, basados en el fanatismo islámico y su reivindicación como hacedores de la paz mundial, pasando por las armas a todos aquellos que se niegan a aceptar esta doctrina, se fue haciendo una realidad y ya se extralimitó de focos locales a parte del mundo, y no debemos ir más lejos. La explosión o el atentado que hubo en Buenos Aires del edificio de la AMIA, que causó más de 120 y pico de muertos, y cómo Irán estuvo relacionado con esto. Y todas estas cosas que fueron trascendiendo hasta que la violencia pasó al mismo continente europeo, y como no vamos a recordar el 11 de septiembre. Por eso el trabajo de Israel es fundamental en aquella zona para defender los intereses. No obstante, los países que rodean a Israel alegan también de que Israel protestantedigital.com. En Diálogos recibimos a Shai Shemer. Bienvenido, Shai. Bien hallados, muchas gracias. En estos días el presidente Obama hizo declaraciones públicas relacionadas con Israel, y más concretamente con la frontera de Israel, que es tema que se encadena con la guerra de los 6 días. ¿Qué decimos de esto, Shai? Bueno, en cuanto a la política exterior americana, que fue siempre una política congraciada con el Estado de Israel, ¿no? Él puede usar su balance estratégico en contra de ellos en forma injusta, por lo tanto hay que mantener un balance estratégico equidistante. Y es así que los Estados Unidos tienen ventas de armamentos, tanto a una parte como a otra, pero entran otros proveedores, como los coreanos, la Unión Soviética y puede ser también los chinos y a veces los franceses, aunque estaban más controlados por la Unión Europea, a abastecer a estas partes, y pueden crear un balance muy desigual, como ahora el presidente de Israel, Shimon Peres, está pidiendo a Rusia que deje de enviar provisiones de armamento a los sirios. Esto se pidió durante décadas.